Bien, pues buenas noches a todos y todas. Ya casi se cumple la tolerancia, así que voy a ir poniendo la presentación para el día de hoy. Bien, ya son 7:05. Tenemos 9 personas, así vamos a empezar. Bien, creo que se ve la pantalla, ¿verdad? Con la presentación. Perdón, dijeron que sí, creo. Sí, sí se ve. Bueno, Ok. sí se veía. Sí, cambié aquí para quitar la cámara y bueno, ya queda solo el audio. Bien, pues revisando el calendario, tenemos primero, el próximo lunes no hay clase, es día feriado, debido al 20 de noviembre, sí, el 20 de noviembre, ¿no? El Día de la Revolución. Entonces tenemos, creo que 5 clases, 2, 3, 4, 5, creo que tenemos 5 clases. Bien, entonces, ahorita vamos a empezar este tema, vamos a ver quizás 2 clases o 2 y media clases de algo sobre el análisis de edificaciones de mampostería. Hoy voy a platicarles la parte digamos, de la teoría y después quiero hacer un ejercicio aquí en pantalla con un software, 1 o 2 ejercicios eh, que tienen la, la finalidad más que nada de dar una introducción, ¿no? No es que podamos hacer un taller completo sobre el modelado de edificios, pero sí quiero que se vea y que por lo tanto se comprenda mejor la parte del modelado. Bien, entonces, por supuesto que si hay preguntas eh, o alguna inquietud, cualquier comentario, pues pueden intervenir en cualquier momento, ¿no? Tanto de este tema como, por supuesto, de todo el semestre. Bien, entonces, aquí tengo tres metodologías que se conocen y que usamos en México para el análisis sísmico, en particular para estructuras de mampostería. Tenemos el primero, vean que los puse de más sencillo a más complicado, a más, digamos, completo. Hay que recordar que en el caso de sismo, eh, pues el sismo es un fenómeno dinámico, es un movimiento y los cuerpos, los objetos, en este caso los edificios, ya sea de mampostería o de acero o de concreto, pues van a sentir aceleraciones. Entonces, la solución física a través de las matemáticas, pues es resolver ecuaciones diferenciales del movimiento. Ustedes habrán visto en sus clases de ecuaciones diferenciales, seguramente ya eh, mucho sobre el tema, la parte matemática. Bien, entonces, eh, por ser un fenómeno de gran importancia para el diseño de las estructuras, pues reviste una gran parte del conocimiento del diseño estructural, lo que llamamos ingeniería sísmica, que tiene parte de sismológica, de saber cómo se originan los sismos, cómo se propagan, pero mucho del comportamiento del edificio y el diseño del edificio, y la cimentación, por supuesto. Bien, entonces ese es eh, en general, todo, eh, todo análisis partiría, o la solución correcta partiría de un método dinámico. Y tenemos el método modal espectral y pues un método de integración paso a paso.
Como les decía, es la solución de ecuaciones diferenciales, pero es posible resolver esas ecuaciones con una integración, sobre todo ya que el movimiento del terreno es muy aleatorio, no sigue una función específica. Entonces, se han desarrollado metodologías de solución que se resolvieron desde los años 20, 30, 40 del siglo XX, cuando no había computadoras, pero ahora con las computadoras, desde los años 80, 90, ya la solución con análisis paso a paso empezó a ser, mm, pues, ya una realidad, una posibilidad para los diseñadores. Bien, ahora, del método dinámico, eh, se, se propuso, los estudiosos de la solución matemática del método dinámico, propusieron también desde los años 40, 50 del siglo pasado, una solución simplificada, un método estático. Bueno, como su nombre lo indica, que sabemos de la física, la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo las causas que los provocan. Y lo que es la estática estudia pues los cuerpos en, en reposo, digamos, sin movimiento. Pero realmente aquí es como tomarle una fotografía durante el movimiento sísmico al caso crítico en donde tenemos las fuerzas sísmicas. Bien, y se creó también desde los años 70, por lo menos, ya aparece en los reglamentos, un método simplificado, que en cierta forma es en parte el método estático para calcular las fuerzas. De hecho, aquí tenemos la fuerza. De hecho, este método simplificado es una combinación realmente de analizar y de diseñar. Este sería, vamos a decir, la parte de análisis, encontrar las fuerzas cortantes, y esta otra parte de la ecuación sería pues la revisión, la resistencia de los elementos. Y como conocemos en el diseño pues de estructuras, también de cimentaciones y de pues, muchas cosas de ingeniería, buscamos que la capacidad de nuestro sistema supere las demandas, lo que se le pide. Por ejemplo, una tubería para conducir agua, necesitamos un gasto y necesitamos que digamos, el gasto sería este, ¿no? La cantidad de agua, el volumen de agua por segundo. Y necesitamos que la capacidad de la tubería, pues, pueda transmitir ese gasto. En caso de temas ya de estructuras o de suelos, la resistencia es lo que nos va a dar nuestro edificio, y las fuerzas actuantes, en el caso de sismo o de carga vertical, pues son las que tienen que soportar. Bien, entonces, resulta, se los platico, no sé si lo llegaron a conocer. Había un método simplificado que estaba incluso en las normas del 2004 de mampostería, pero en el 2017 se prohibió o se quitó del reglamento de la Ciudad de México, de las normas técnicas. ¿Por qué se quitó? No es que fuera malo, pero se consideró que se abusaba mucho del método simplificado. Y como ya teníamos, pues, pues tecnología, computadoras más poderosas, mucho software, se pensó que ya no tenía caso aceptar para edificios grandes de hasta 13 metros de altura. Bueno, para un edificio de mampostería, 13 metros de altura es bastante grande. Ya no tenía caso aceptar que se diseñaran en forma tan simple, como dice su nombre, con un método simplificado, y que era mejor que se analizara en forma más refinada. Nada más que les diré que después del 2017 y el 2020, que es la misma norma, ahora acaba de salir la norma, bueno, todas las normas técnicas del 2023.
y se retoma el método simplificado. Así que podríamos decir que vuelve a ser, a tener mucho sentido seguirlo estudiando, volverlo a estudiar. Pero solamente para estructuras pequeñas, para edificios de hasta 2 pisos y de 5 metros de altura, 5,5. Vean que aquí, desde los años 70 hasta el 2017, hasta antes de que entrara en vigor, se podían analizar edificios de 13 metros, que equivale más o menos a 5 pisos. Un edificio de 5 pisos, de 5 niveles. Ahora se pide máximo 2 niveles. Es decir, que se rescata este método, pero para pues, diseñar una casa, un taller, un negocito, una bodeguita, no sé, alguna construcción, pero que no sea ni muy grande en extensión, máximo 250 metros cuadrados, que es poca área, y tampoco muy alto en el número de pisos o en la altura en metros. Bien, dicho esto, pues este método simplificado lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos avanzando con el método refinado y después quiero tocar el tema del método simplificado, porque es el que podemos usar pues para una construcción pequeña, prácticamente sin necesidad de computadora. Lo podríamos hacer a mano, con una hoja de papel, ¿no? Haciendo una serie de cálculos. Claro que actualmente todos tenemos alguna computadora a la mano, con Excel, con hoja de cálculo. Entonces, siempre nos ayuda la computadora. Pero me refiero a que no es necesario hacer con un software especial el modelado. Se permitía, como les dije, hasta edificios de 13 metros de altura, que aproximadamente son 5 pisos. La relación de lado a ancho no debía ser mayor de 2, es decir, no podía ser un edificio muy largo, visto en planta. Y nos pedía otros requisitos. Se pedía calcular la excentricidad torsional y que fuera menor de la 10ª parte del ancho de la planta. Esto lo vamos a ver, no se preocupen. Hay una formulación en la norma del 2004 para calcular esta excentricidad y ahora se regresa. Tenemos que calcularla. Bien. Y el método consistía en sumar la resistencia de todos los muros en cada dirección. Digamos, si tenemos una dirección en X y una dirección en Y, la resistencia de todos los muros en X tenía que ser mayor que la fuerza sísmica. Y la resistencia de todos los muros en Y también mayor que la fuerza sísmica en Y. Bien. Esta fuerza aquí nos dice cómo se calcula. Realmente se calcula igual que en el método estático. El peso del edificio por el coeficiente sísmico, que ahora, para tomar en cuenta el comportamiento no lineal, se divide entre Q', y en la norma de 2017 se incluyó este factor de sobreresistencia. Bien, entonces, es una fracción de aceleración, este es C entre Q, una fracción del peso total. Por decir, como ejemplo, si C entre QR fuera 0.1 y el edificio pesa 100 toneladas, entonces la fuerza sísmica sería de 10 toneladas, ¿no? 0.1 por 100. Bueno, así de simple se empezaron a usar los métodos de diseño, por ejemplo, en los años 40, el reglamento de la Ciudad de México de 1942, pues daba un factor de 0.1, 0.06, 0.04 del peso total del edificio. Y así se calculaba. Era el mejor diseño sísmico que había en esa época. Claro, ahora tenemos mucho más estudiado y más, como les digo, herramientas de cálculo que nos permite hacer esto mucho más sofisticado. Y si tenemos varios pisos, esta fuerza lateral se distribuye en todos ellos. Bueno,
más adelante les repaso cómo debe ser este cálculo, aunque, bueno, es un tema de diseño estructural o de la materia que es optativa de diseño sísmico. Pero, por supuesto, para diseñar cualquier edificio necesitamos saber calcular las fuerzas sísmicas. En este curso de mampostería, pues me tengo que abocar a la resistencia del edificio. Pero no podemos dejar de lado, por lo menos los cálculos más simplificados de la fuerza sísmica. Bien. Ahora les decía que tenemos un método simplificado y los métodos refinados, ya sea estático o dinámico. Entonces, aquí hay unos dibujos de lo que podría ser, bueno, sería un poquito esquemático. Si tenemos el prototipo, es decir, la estructura real, bueno, aquí es un dibujo, ¿no? Si hubiera puesto una fotografía de un edificio real, pues sí me creerían que es que sería la estructura real, pero bueno. Digamos que tenemos una construcción con muros de mampostería. Noten que en este dibujo se ven como los tabiques y no se ven los castillos. Bueno, podría ser mampostería con refuerzo interior o mampostería confinada, nada más que el dibujo es esquemático. No se fijen ahorita que no hay castillos, o por lo menos no se ven. Y aquí hay una viga con una losa, porque hay hay entrepisos aquí, y la azotea, y esta podría ser una columna. Bien, aquí el método, hay dos métodos que usamos para diseñar edificios, en particular en el caso de edificios con muros. Uno le vamos a conocer como el método de la columna ancha, y aquí está ejemplificado. Vean, esta línea punteada sería pues lo que ocupa el tamaño real del muro, y lo vamos a reemplazar por una columna ficticia al centro del muro. Que también de este lado, esta columna del lado derecho, pues lo reemplazamos con una línea, ¿no? Este es nada más para un modelo matemático. Claro que esta línea pues va a tener las propiedades de la columna: su área, su momento de inercia, su área de cortante, la propiedad del material, el módulo de elasticidad del concreto, del acero, lo que sea lo representamos con una barra, así le vamos a llamar. Una barra es una línea que se conecta, cada conexión aquí, con la siguiente columna o con la viga, pues este va a ser el nodo o nudo, o sea, la conexión viga-columna. Entonces, de este lado, pues tenemos columnas y vigas, que de hecho esta viga también está unida a una losa de concreto, por decir. Entonces, esa va a ser nuestra viga. Y vean que de este lado, pues tenemos un marco. Ustedes ya deben de poder conocer el análisis, el diseño de marcos de concreto o de acero. Pero hacia la izquierda, también vamos a modelar, en este caso, nuestro muro como una columna, pero va a tener las propiedades del muro. Así como esta línea, esta barra, va a tener las propiedades de la columna, la barra de la izquierda, pues va a tener las propiedades del muro. Y entonces vamos a usar un modelo de marcos. Vamos a representar el muro como una barra, una columna de un marco. Y la viga, pues también va a ser horizontal, una viga. De hecho, esta viga viene desde la columna hasta el centro del muro, donde tenemos esta nueva barra. Pero el método de la columna ancha nos pide que la longitud de la viga dentro del ancho del muro, esta que se ve como un rectángulo achurado, sea infinitamente rígida. Esa es una de las condiciones para lograr digamos, este modelado. No quisiera llamarle un truco, pero bueno, podemos decir una condición
que permite que los resultados sean más parecidos a lo que va a ocurrir en el modelo real, ¿no? Porque esta viga que está aquí dentro del muro, pues el muro de arriba y el muro de abajo la restringen y no dejan que se deforme libremente. Vamos a pensar, aquí les empiezo a hacer algún dibujo, que por las deformaciones de la carga vertical, esta viga se deforma así y quizás la columna también se deforme un poco. La estoy medio dibujando, no es un dibujo así muy perfecto. Algo así podría resultar. Entonces, bueno, también la de la azotea se deforma. Bien. Piensen que se deforma estas columnas, que quizás me quedan muy feo dibujado, pero bueno, es nada más la idea. Pero vean que aquí lo que sería dentro del espesor del muro, esa viga pues no se va a poder deformar libremente, porque la restringe el muro. Y por cierto, este método se puede aplicar si el muro es de mampostería, como en este curso, pero también podría ser un muro de concreto. También se puede aplicar el método de columna ancha en edificios con muros de concreto. Y perfectamente va a ser válido. Bien. Entonces, vean que como decíamos, el muro de arriba y de abajo restringe esta viga. En la azotea, pues solo sería el muro de abajo, ¿no? Porque no hay nada arriba. Pero de todas formas se acepta el método y modelamos como una viga infinitamente rígida, pero solo en el ancho del muro. Bien, entonces, pues nos vamos a dedicar a unas 2-3 clases en ver este método con más detalle, pero con lo que ahorita les resumí, prácticamente ya les expliqué cómo es el método de la columna ancha. Ahora, hay otro método, pues es un poquito más complejo que el método. Bueno, aquí para analizar un marco podemos usar, por ejemplo, el método de las rigideces, y hay muchos programas de cómputo que nos permiten modelar los edificios. O lo podemos resolver a mano, si ustedes les enseñaron a sacar pues, la matriz de rigideces o algunas otras soluciones, lo podemos resolver a mano. Y el método de elemento finito consiste en subdividir todo nuestro cuerpo en muchos elementos de pequeño tamaño. Cada intersección, cada esquina de estos cuadritos va a ser un nudo. Entonces, si vemos, aquí tenemos arriba a la izquierda 1, a la derecha 2, seríamos 2 nudos. 3, 4, 5, 6. Y si contamos los de la base, serían 8. 8 nodos. Mientras que aquí, pues cuéntenlos. Pues, nada más en la primera hilada, creo que tenemos 10 o 12. Aquí ha de haber pues unos 200 nodos. Entonces, si recuerdan que aquí hay que pues, generar una matriz de rigidez en donde cada nudo tiene 3 grados de libertad, un desplazamiento horizontal, uno vertical y un giro. Si aquí tenemos 8 nodos, 8 por 3 sería una matriz de 24 por 24. O sea, un sistema de ecuaciones, de 24 ecuaciones con 24 incógnitas. Las computadoras lo resuelven muy fácilmente, entonces no nos preocupamos, no hay que hacerlo a mano. Pero si aquí tuviéramos, por decir, unos 200 nodos y tuviéramos desplazamiento en X y en Y en cada uno, estaríamos hablando por lo menos de 400 grados de libertad, o sea, una matriz de 400 por 400, y ya hacerlo a mano se pondría sumamente complicado, pero para eso ya tenemos las computadoras. Les pregunto si hay alguna duda, algún comentario de este resumen.
No hay dudas, hasta ahorita vamos bien. Todo bien, profe. Bueno, me fui directo a los dibujos, pero vean, aquí tengo algunas notas. Cuando tenemos muros regulares, las normas nos dicen que se puede modelar como con columna ancha, es decir, muros de un lado, huecos del otro, o ventanas o puertas, es ideal para columna ancha. Pero si la distribución es compleja, se recomienda elementos finitos o hay otro método de puntales y tensores. Bueno, elemento finito ya vimos, ¿eh? Se subdivide en cuadritos, que de hecho también se forma la matriz de rigideces, pero queda mucho más grande, ¿no? Y en el caso de muros diafragma, recuerdan que vimos que se calcula como una diagonal equivalente. Entonces, eso permite, pues, hacer un marco, y bueno, cuando el muro es diafragma, ¿no? Que está dentro de un marco, y cada muro se va a reemplazar por una diagonal. Podríamos hacer un ejemplo para ver eso. Bien, entonces, estos son los, eh, bueno, digamos, el resumen de los métodos. Columna ancha o elemento finito. Y aquí no tengo el dibujo, pero diagonal equivalente solo para muros diafragma. Bueno, aquí les voy a dejar, nada más les tengo que subir este archivo eh, al, al Classroom, pero pues como referencia hay estos dos libros de edificaciones de mampostería. Este lo hicimos con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y lo editó Limusa, y tiene un capítulo de análisis estructural, pues precisamente para edificios de mampostería. Y este otro libro, eh, pues lo editó la sociedad directamente, la SMIE, pero hay que ver si tienen volúmenes todavía en existencia, porque cuando se les acaba, pues se mandan a imprimir más y los vende la sociedad, esta sociedad de ingeniería estructural. Pero bueno, este fascículo es mucho más pequeño, no me acuerdo, van a ser como 50 páginas y este tiene como 300 páginas. Entonces, este de análisis eh, está basado mucho, o bueno, de hecho los autores son los mismos. Entonces, el capítulo de análisis del libro de mampostería es gran parte de este folleto de análisis de estructuras de mampostería. Bueno, por si alguien quisiera saber dónde estudiar más a fondo todos estos temas del modelado. Y vemos ahora, digamos, esto ya lo expliqué, nada más que esta figura es la de las normas técnicas complementarias, en donde tenemos bueno, como vimos hace rato, un marco, digamos, la fachada podría ser de un edificio con muros de mampostería, y donde reemplazamos el muro por columnas ubicadas en el centro del muro y con las propiedades del mismo. ¿Qué propiedades? Va a tener, sus propiedades son el mismo módulo de elasticidad que la mampostería, el área para la rigidez axial, el momento de inercia con todo y castillos, eso es importante. Vamos a calcular el momento de inercia de la sección del muro con castillos, pues para la rigidez a flexión. Y también un área de cortante para la rigidez acortante. Y aquí dice vigas con extremos rígidos dentro del ancho del muro, o sea, de cada muro. Aquí, por ejemplo, a la izquierda, pues en este ancho de este cuadrito con diagonales, representaría un tramo de viga infinitamente rígido dentro del ancho del muro, y de aquí hacia la derecha también otro tramo. Bien. Aquí está la forma de tomar en cuenta los patines de compresión, pero esto es importante, solo es si se hace un análisis de marcos planos. Perdón. ¿Qué es eso del análisis de marco plano? Miren,
Actualmente los programas de cómputo permiten hacer el análisis tridimensional. Vamos a meter todo el edificio. Ahorita les muestro unas fotos, unas imágenes de un análisis tridimensional, pero pues en los años 90, en los 80, las computadoras, pues muchas computadoras personales eran muy pequeñas, muy lentas, y no podían hacer un análisis tridimensional, entonces hacían análisis planos. Y de ahí viene esta recomendación, pero ya no la vamos a usar. Yo creo que ya no debería usarse porque ya deberíamos hacer siempre el análisis haciendo el edificio tridimensional. Bien, pero si llegara a querer analizar un edificio como con marcos planos, sí habría que tomar en cuenta el ancho del patín. O sea, el muro perpendicular se puede tomar como un patín según la dirección del análisis. Bien, no sé si aquí haya alguna duda. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya tenemos 16 alumnos. Bien. Bueno. Como les platiqué ya el método de la columna ancha, prácticamente esto es repetitivo. Y les puedo mostrar algún ejemplo. Aquí hay un ejemplo del libro, ese libro que les mostré de análisis de la Sociedad de Ingeniería Estructural, tiene estas figuras. Bien, primero aquí tenemos el mismo dibujo que teníamos acá. Si me regreso, ven que es el mismo ejemplo, ¿no? Con un muro cuadrado, en 3 pisos, y un muro rectangular, un muro más cortito. Es el mismo ejemplo, pero le cambian en que aquí le dejan una ventana. Y que, por cierto, aquí debería llevar castillo en la ventana. Bueno, no se lo pusieron. Lo importante es ver el modelo de columna ancha. Vean que se reemplaza el muro de planta baja, que es cuadrado, por una barra, que va a ser la columna equivalente al centro del muro. Pero después se desfasa hacia la derecha, porque vamos a poner una columna equivalente, una columna ancha, pero al centro de estos tramos. Entonces ya no importa este castillo o esto que quedó ahí sin usar. Lo que queremos modelar son los muros. Vamos a tener estos de aquí. Del lado derecho no hay problema. Va uno sobre otro directamente. Y esta línea verde representa un elemento rígido. Entonces, dentro del ancho del muro, vean que sería elemento rígido. Y vean que aquí este se conecta, se tiene que conectar con el elemento rígido y ahí se apoya el otro muro. Claro que aquí la carga vertical, pues pueden imaginarse que hay una trayectoria de carga vertical y después la carga vertical tiene que hacer esta transmisión para poder apoyarse aquí. O bien se convierte, lo que podríamos decir, para este muro se convierte en un equivalente de una carga más un momento flexionante. Entonces ya le va a tocar a este muro de planta baja una carga excéntrica. Bien, eso es en cuanto a este tema de esta carga vertical. Ahora, donde tenemos esta puertas o ventanas, tenemos la línea negra. Vemos que dice elemento con losa. Y bueno, aquí hay un ejemplo, una vista. Nada más que este tiene un pretil. Este sería para el ejemplo número 2. Entonces sería un elemento, sea una viga o puede ser una dala, porque aquí no se ve, no sabemos el tamaño, pero podría ser la dala con la losa. Serían castillos, ahí no nos queda duda. En este libro,
pues habla de mampostería de carga, muros de carga de mampostería confinada o con refuerzo interior. Entonces, el vertical es un castillo y por el tamaño, pues parece que el horizontal es una dala. Y aquí sería una dala que también tiene una losa. Bueno, pues ese sería el elemento negro. Entonces, realmente esta viga, por ejemplo, tenemos que partirla en 3 vigas. Una viga con propiedades gigantescas, un momento de inercia millones de veces mayor que la viga. También podríamos poner un módulo de elasticidad del material 100 veces o 1000 veces más grande, que sería el verde. Y la viga que sí se puede deformar, pues sería esta negra. Bien, ahora vamos a este otro caso. Volvemos a ver el mismo modelo, pero en vez de puertas, ahora tenemos ventanas con este pretil de ventana. Bien, se hicieron muchos estudios para ver cuál sería la mejor forma de modelarlo. Vean que aquí sigue una regla, vamos a decir, que nos da el autor que lo estudió, que por cierto salió una tesis de maestría con un estudiante, y bueno, se propuso que solo en la planta baja, este murete, este pretil bajo la ventana, se va a modelar como una columna ancha, pues ahora sí que chiquita, ¿no? Hasta la altura de la ventana. Lo demás, pues sí es una columna, pues piso tras piso hasta llegar